¿Qué más, parce? Seguite, con confianza. Bienvenidos a De Otra Forma, programa donde les contamos las historias que ustedes creen que ya saben, pero de una manera diferente. Yo soy Javier Castrillón, el parcero que va a capitanear este viaje por los misterios detrás de las narrativas que han marcado su vida, mostrándoles sus orígenes y destinos de una forma que los va a dejar boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para ver el mundo de otra forma. Vamos con toda. ¿Cómo así que de lunes a domingo? Pues para aclarar esta duda, este episodio es sobre los días de la semana, esos que usamos para organizar nuestro tiempo. A propósito, vos te has preguntado de dónde salieron ese nombre de lunes y por qué es que estamos tan enamorados del sábado. Si quieres saberlo, ya que la mayoría ni idea tiene de dónde salieron esos nombres y cómo han cambiado a través de la historia, en este episodio les vamos a contar el origen de los días de la semana. Vamos a ir desde la antigua Grecia, vamos a dar una paseadita por Roma y venimos acá a la actualidad. Pero no vamos a quedar ahí. Vamos a mirar cómo es que lo manejan en diferentes idiomas y cómo lo han llevado a través de la historia las diferentes culturas. Bueno, entremos en materia y vamos para atrás en la historia. Les cuento que la primera pista que tenemos de dónde salieron estos nombres nos la dio Plutarco, un griego allá entre los siglos I y II después de Jesús. Según este man, los paisanos de los griegos no le pusieron a darle muchos rodeos a varios temas y le pusieron los nombres de los dioses de la mitología, de su mitología, a los planetas que se podían ver en el cielo en una noche. Esos nombres son la Luna, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Entonces muchos me van a decir, no, pues que ibas a hablar de los días de la semana, y la respuesta es que sí. Pero es que esta gente se la craneó y para que los dioses quedaran más contentos, le pusieron los mismos nombres de los días de la semana y tenga 2 por 1 y complaciendo a las deidades. Así quedaron más parados con los de arriba, entonces la cosa quedó así. Lunes, día de la luna o Selene, diosa de la luna. Martes, día de Marte o Ares, dios de la guerra. Miércoles, día de Mercurio o Hermes, dios de los comerciantes y mensajero de los dioses. Jueves, día de Júpiter o Zeus, dios del cielo o el rayo, rey de los dioses. Viernes, día de Venus o Afrodita, diosa del amor y la belleza. Sábado, día de Saturno Cronos, dios del tiempo y padre de Zeus. Y domingo, día del sol o Helios, día del sol, dios del sol. Es paraditos con estos nombres. Te resulta que los romanos, después de conquistar a Grecia y con un desparche ni el HP, dijeron, cambiémosle el nombre a los dioses, pongámosle algo más de nosotros, y rebautizaron todo el panteón de dioses griegos. A Zeus le pusieron Júpiter, a Afrodita, no, pues pongámosle Venus, a Cronos, Saturno. Bueno, en otro capítulo les termino de contar este cuento. En fin, los romanos, aprovechando que el imperio tenía gente de todos lados, le pusieron nombres que les parecieron más parchados, más se acomodaron y la cosa terminó así. Al lunes, 10 lunares, día de la luna. Al martes, 10 martes, día de Marte. Al miércoles, 10 Mercury, día de Mercurio. Al jueves, 10 Jovis, día de Júpiter. Al viernes, 10 Veneris, día de Venus. Al sábado, 10 Saturni, día de Saturno. Y al domingo, 10 Solis, día del Sol. Todo esto seguían parados con su panteón. La cosa es que esto más adelante iba a tener unos cambios, por lo mismo de que había gente de todas partes. Y recuerden que Roma se cristianizó y cuando entró todo este tema hubo unos cambios. Entonces estos manes, los romanos, que eran unos conquistadores natos, pues fueron anexando y anexando pueblos y pueblos y pueblos y nuevos territorios hasta que el imperio se les creció, se hizo una cosa gigante, inmanejable, 3 continentes y ya uno como, ay carajo, ¿y ahora qué hago con todo este montón de costumbres? ¿Qué hago con todo ese poco de religiones?
Ay, no, ¿cómo las manejamos? Entonces, la solución fue fácil y sencilla. Vamos a anexar cada uno de estos dioses y los vamos a agregar a nuestro panteón. Incluso la podemos homologar. El mejor ejemplo de esto es como el dios Ra en Egipto era el dios de sol y resultó que era una figura igualita a Helios. Para lo cual los romanos incluso llegaron a hacerle ofrendas cuando se encontraban en territorio egipcio a Ra, porque era el dios sol. Igual ellos continuaron entre sus guerras y sus conquistas y su anexión de dioses. Pero volviendo al punto, no se les olvide que los romanos, muy tiesos, muy majos, doblegaron a todo el pueblo judío y que ellos gobernando a los hebreos se generó el cristianismo. Ustedes ya se saben el resto de la historia. Pero lo importante aquí es que el 10 Saturni fue cambiado por la influencia de los judíos, ya que estos a ese día le llamaban sábado. El sábado, que traduce reposo y que traducido en un muy buen latín es sabatum, y ya se imaginan cómo termina el nombre en español. Simplemente fue ir cambiando la fonética. Mientras todo esto pasaba y se generaron los cristianos más adelante, pues a los cristianos no les convenció la idea de que el séptimo día se llamara Día del Sol. No, señor. Y ellos dijeron no. El séptimo día fue el día que Jesús resucitó. El séptimo día Dios terminó su obra. Entonces coloquémoslo como el Día del Señor. Y en latín, Día del Señor se dice dies dominicus, lo cual terminó por pasar por diferentes lenguas con su nombre actual en español. Ojo pues que esto aplica para todas las lenguas romances. Y acá les recuerdo cuáles son. Son el latín, el francés, el portugués, el rumano y el catalán. Bueno, y ya que nos dimos un paseíto por Grecia, Roma, y aunque no lo crean, pasamos por varias partes de Europa y hasta partes del Oriente, si nos vamos a centrar, vamos a dar una vuelta por Europa, vamos a ir al Medio Oriente y vamos para las culturas asiáticas más importantes. Llegamos a Europa y a todos los países de habla inglesa. Y con ellos tenemos que notar que en inglés la cosa es a otro precio, de otra forma. Hay una diferencia entre la gente y lo que pasó con Inglaterra, porque esta gente literal no le copió a los romanos, a ellos los invadieron unas tribus germánicas, por allá eso del siglo III, y ellos decidieron mantenerse firme con la influencia de todo esto nórdico y germánico. Entonces ellos la hicieron fácil, hicieron lo mismo que Roma le había hecho a los griegos, sustituyeron los nombres de sus dioses y simplemente buscaron el equivalente dentro de los nombres de los dioses nórdicos y esto mismo hicieron con los días de la semana. En general, la mayoría de los días de la semana son en referencia a los dioses germánicos y nórdicos. Entonces podemos ver que Sunday, que sería Sun Day, sería día de sol, Monday, que sería Moon de luna, día de la luna, Tuesday, sería Day, que es el dios de la guerra en la mitología nórdica, Wednesday, que es One's Day, que es el de la diosa de la sabiduría. Todo esto va con toda la mitología nórdica. Thursday, que literal es el día de Thor, el dios del trueno y la mitología, recordemos a Zeus. Friday, que es de Freak's Day, que es el día de Freak, diosa del amor y la fertilidad, el equivalente a Venus, y Saturday, que sería el día de Saturno. Estos, lo que es Saturday, Monday y Sunday, sí se quedan con alguna parte de toda la parte romana, pero los otros días sí vamos a la mitología nórdica.
Bueno, llegamos pues a Medio Oriente, aquí llegamos a los países musulmanes, ¿sí o no? La vuelta con estos manes es que estos manes todo lo manejan con el Corán, ¿cierto? Los países musulmanes, tiene que ser en árabe y el Corán está hecho escrito en árabe y esa es la lengua sagrada, ¿cierto? La del Islam. Estos manes la cogieron suave y dijeron, pues sabe que el viernes es el mejor día de la semana. El viernes, pues Dios nos mandó a Adán. El viernes se creó al primer humano. Y el viernes igual viene viene el imán, nos da el sermón en la mezquita a mediodía. Y aparte de eso, pues si el viernes se va a acabar el mundo, que es lo que estamos esperando, el juicio final, el viernes es el día que vamos a tener todo listo para que, mejor dicho, ese es el día. Es dado todo así, estos manes lo que hicieron fue que es sencillo, un sistema numérico, y el sistema empieza el domingo, y empezamos con que el domingo es el día primero, lunes día segundo, martes día tercero, miércoles día cuarto y jueves el quinto. El viernes, pues es el día de la reunión y es el viernes. Y pues terminamos en el sábado. No voy a mencionar los nombres porque maluco pues aporrear un idioma que no conozco, ¿sí? Pero sin embargo, unos manes que se mantuvieron como a raya o que han ido tomando algunas diferencias, como son los turcos, ¿sí o no? Como ellos son y no son, ellos están en Asia, están en Europa y todo lo manejan pues ahí como entre ese intervalo y que yo hago por aquí, pero no lo hago exactamente igual como el resto. Entonces ellos son como muy independientes, Mr. Independent. Y bueno, volviendo como al tema, ellos le colocaron otro nombre, ¿cierto? Ya ellos le colocan domingo, al domingo le dicen que es el día del mercado, al lunes le dicen que es el día después del mercado, al martes le dicen que es el día del agua, el miércoles sí es el día 4, el jueves es el día 5, el viernes es el viernes y pues ya el sábado sería el día después del viernes. Pasa lo mismo con esto aparte en turco, no quiero maltratar un idioma que no conozco, entonces por eso no quise referirme a esto, pero básicamente pues es un sistema muy fácil. Ellos dijeron que no haya enredos y nos salimos del chicharrón y eso hicieron. Continuando con Asia, pues nos damos cuenta que los días de la semana en las culturas asiáticas son totalmente diferentes, a pesar de que China fue el gran influenciador y dijo, no, lo que yo diga el resto lo van a hacer y bueno, contráteme para las publicidades que yo el que le va a vender al resto de esta gente y hágale que yo hasta para TikTok, Instagram y toda red social yo les vendo, pues resultó que no le compraron el producto completamente. Sí, tienen una gran influencia en la mayoría de las culturas, muchas culturas y hasta parte de los idiomas se basan en lo que los chinos hicieron, pero aquí cada uno dijo, no, yo hago lo mío y ¿sabe qué? Yo arranco por mi lado, ¿sí o no? Y bueno, si quieres conocer cada una de estas cosas, quédate aquí pegadito que vamos a darle a las 4 grandes de Asia. Entonces vamos con Japón, China, Corea y la India. No te lo perdas pues. En la China la historia es otra. Esto se debe a que no llevan en tiempo en calendarios solares. El calendario chino tradicional se basa en ciclos lunares. Y aunque no lo crean, no en semanas de 7 días. Bueno, el concepto de semana como tal fue introducido por unos misioneros cristianos por allá en el siglo XVII y lo popularizaron en el siglo XXI. Pero ya entrado en gastos y cuando se popularizó, dijeron, listo, démosle pues una semana de 7 días. Pero como hemos visto en las demás culturas, buscaron una solución, ¿cómo hacemos para adoptarlo? Y que no haya tanto tropiezo. Y bueno, se les iluminó el foco y la cosa terminó. Los días de la semana se nombran según un orden numérico. Y esto lo usaron
a partir de los caracteres chinos tradicionales del Hanzi, para los números del 1 al 6. Entonces, no voy a machacar el idioma y las variaciones de la China, pero diríamos que el lunes es el 1, martes 2, 3 y así nos vamos. Pero el domingo, para no perder la costumbre occidental, dijeron es el día del Señor o el día del cielo. Y bueno, pues para no perder el domingo, día del Señor, como el resto de las costumbres. Bueno, para que se lleven un dato interesante, en la China el calendario tiene 12 meses. Diríamos los occidentales, no, eso es normal, pero no se le olvide que es lunar. Entonces un año tiene entre 353 a 355 días de duración. Pero los años bisiestos chinos pueden ser de 13 meses y de entre 383 días a 385 días. El calendario chino tiene, por tanto, 12 o 13 meses lunares por año y está entre 20 y 50 días por detrás del calendario gregoriano. En Japón, para que la tengan clara y les cuento cómo es la cosa, los días de la semana se les conoce como yobi, ¿sí o no? El nombre de todos los días de la semana acaba en yobi, ¿cierto? Lo que significa, traducido así muy bonito, cuerpo que ilumina. Y bi, que significa el día. Lo único que diferencia es el primer kanji, o sea, la primera parte de la escritura, lo cual entre el martes de ni te cases ni te embarques y el sábado hay 5 elementos chinos. ¿Cuáles son? Fuego, agua, árbol, metal y tierra. Para los fines de semana se pusieron un poquito más espirituales y el kanji serían el lunes y el domingo, que serían luna y sol respectivamente. Como podemos ver, hay una interrelación entre lo que hicieron los romanos y lo que han hecho los japoneses. O sea, ahí todo va tomando forma. En Corea, pues se deriva del calendario chino tradicional. Y como ellos tuvieron su época dorada entre el 270 y el 963, pues los días de la semana en coreano, estos manes hicieron lo mismo que los japoneses y tomaron en cuenta o se basaron en los 5 elementos de la filosofía china. Entonces, madera, fuego, tierra, metal y agua. A eso súmele los 2 astros celestes, el sol y la luna, y ya está. Tenemos la misma receta que los japoneses, solamente que aquí cada día se llama Yoil. Y obviamente seguimos un registro similar al que se maneja en Japón. Entonces es un tema bastante similar. Obviamente cada uno de estos países asiáticos tienen sus propias pronunciaciones y no vamos pues a entrar a hablar un idioma que no hablaríamos muy bien. Esto es como todo el tema de Corea. En la India, yo creo que tienen el panteón más grande de dioses, ¿cierto? Si es que no lo tienen, están muy cerca, ya tienen un dios para cada cosa. Entonces, para aclarar, allá los días de la semana le llaman Vara. Me disculpan los hindúes o las personas que hablen esto porque no es mi idioma, ¿cierto? Y pues ellos llegaron a una conclusión muy fácil. Estos manes casi que tomaron el mismo camino que tomaron los romanos y antes lo habían hecho los griegos, entonces cogieron a los dioses, pues les dieron un nombre y a 5 días de la semana le dieron ese mismo nombre que le habíamos dado a esos nombres. Respetamos el sol y la luna, los dejamos con un nombre que signifique esto, ¿cierto? Y así se nos hace muy similar y llevamos la rumba igual al resto, ¿cierto?
Es cada día, como está asociado a un dios, rige su propio planeta. Ok, entonces no vamos a porrear otro idioma más, como lo había dicho anteriormente. Simplemente tenemos un equivalente a un dios que se dedica a cada uno de los planetas. Entonces, así como nosotros tenemos el sol, el día dedicado al sol, el día dedicado el domingo dedicado al sol, perdón, el lunes a la luna, el martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus y sábado a Saturno, a diferencia de el calendario que usamos los de la lengua romance, que pues ya tuvo la influencia de los judíos y de los cristianos. Ellos todavía continúan con estos nombres a los diferentes planetas. Muchachos, pero el viaje no ha terminado. A pesar de que ya le dimos una vuelta grande al globo, pero aún nos falta por hablar de la parte más ancestral. Nos faltan un par de continentes, muchachos. Así que vamos para el África y América y sus culturas prehispánicas. Comenzamos. En África, con esa multitudinaria cantidad de culturas, con esas lenguas tan propias de ellos, así como con todo lo autóctono de sus religiones, costumbres, pues no faltará más, tiene una manera diferente de medir el tiempo. Así que vayan bajando de la nube, vayan dejando las formas clásicas de que aquí vamos a nombrar todo de la misma forma. No, más bien todo depende de cada grupo étnico y de cómo cada una de estas cosas o de cada religión fue teniendo su propia influencia, ¿cierto? Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Primero está el Sawali, disculpas con los que hablen la lengua, que es una lengua bantú que hablan varios países de la África. Y ellos recorrieron un camino que ya conocemos, que otros han caminado y navegado, que es el tema de nombrar los días en un orden, ¿cierto? Entonces empezamos porque el primer día de la semana es el domingo y este día va a ser el día uno, ¿cierto? Aquí nos tenemos que ir olvidando del sol y la luna, aquí no vamos a tener el domingo como el día del sol o el día del Señor, lo mismo que el lunes que va a ser el día de la luna o va a ser, no, aquí es simplemente de el día uno al día séptimo, ¿cierto? O el día primero. No vamos a entrar como a detallar cada uno de los nombres, ¿ok? Esto referente a al Sawali. Tenemos los Wolof, que es una lengua atlántida. Esta es la lengua que hablan los amigos de Senegal, la gente de Zambia, de Mauritania. En esto, aquí sí hay un cambio. Estos manes sí tuvieron algo que con referencia a los otros no es igual, que de pronto ya lo hemos visto en otras partes, pero tiene su pequeño cambio, ¿cierto? Entonces esta gente, en vez de centrar en una parte totalmente numérica, nos vamos a un tema de que ellos se van según el día del mercado, porque el centro de la vida social y económica y todo lo que vamos a desarrollar y si vamos a salir de paseo y si vamos a hacer alguna actividad pues en familia, en grupo, en corrillo, en como le quieran decir, nos centramos en el mercado. Entonces aquí lo primero que tenemos que tener presente es que el día más importante es el día del mercado grande, que es el domingo, ¿cierto? Y ya continúa con el lunes para nosotros que sería el día del mercado pequeño, ¿cierto? Ya el martes sería el tercer día, el miércoles el cuarto, el jueves el quinto, el sábado ya lo tenemos como el día de la limpieza. Entonces ese es el cambio que tenemos con esta gente, ¿cierto? Por último, tenemos como ejemplo, y para no abarcar todas este montón de culturas, el anáirico, que es una lengua semántica que se habla en Etiopía. Estos manes sí se quedaron en algo totalmente litúrgico de la iglesia ortodoxa etíope. Y ellos incluso continúan con el calendario juliano, ¿cierto? Pero para ellos los días son del uno al séptimo, ¿cierto? No vamos a entrar como a detallar estos nombres, pero es un tema que se basa en la religión. Con esto, muchachos, pues abarcamos todo el tema de África.
Las culturas prehispánicas en América. Todos estos manes habitaron el continente, pasaron sabroso, estaban aislados del resto de la humanidad hasta el 12 de octubre de 1492, que llegaron unos barbones y bueno, cambiaron la historia y ustedes ya se la saben. Los más destacados dentro del continente son los mayas, los aztecas y los incas. Estos se caracterizaron porque fueron unos sofisticados, fueron unos tesos en todos los temas de astronomía, unos tesos en arquitectura, pirámides más grandes que en Egipto, matemáticas súper precisas, agricultura, estándares súper altos, manejo del maíz perfecto, ¿cierto? Y en general todos ellos fueron midiendo de manera diferente el tiempo, tenían una concepción totalmente diferente, no era como nosotros que, ay, ¿qué me voy a poner en el verano? ¿Qué me voy a poner en la primavera? No, ellos tenían unos ciclos que iban desde los ciclos naturales, tanto como el sol, la luna, las estrellas, pero esta gente no tienen un concepto de mes igual al de nosotros, ¿cierto? Ellos lo usan más para sembrar, para hacer ceremonias, festividades. Entonces va por otro lado el cuento. Las culturas precolombinas, todo lleva un ciclo, ¿cierto? Todo es repetitivo y todo va dentro de algo global que marca algo mucho más grande que un solo año, ¿cierto? Podemos ver ciclos, ejemplo en la escultura maya, donde en 52 años se lleva por sí la rueda calendárica. Ya que empezamos a hablar de los mayas, tenemos que decir que tenían dos ciclos. Un ciclo de 260 días, ¿cierto? Pero a la vez llevaban un ciclo de 365. Este de 260, pues ellos le colocaron el ciclo Toxolquín, y el de 365 es el Ahab, ¿cierto? Los mayas usaban un calendario de cuenta larga, o sea, como les decía, desde el inicio de la creación de la mitología hasta donde les dio. Por otro lado, estos manes de los mayas pues llevaban unos periodos diferentes, con un nombre, un número de combinación única, ¿cierto? O sea, su marca registrada sobre el tiempo en el que estaban. Y el primer día del calendario ritual era el día del caimán, ¿cierto? Y así nos íbamos yendo. Día tercero, día cuarto y así sucesivamente hasta el día 13. Luego el ciclo se reiniciaba y empezaba ya el día del jaguar, el día del águila, el día del buitre, hasta que se terminaba el ciclo 3. Y después pues volvíamos a comenzar otro ciclo que empezaba con el día mono y así nos íbamos yendo hasta completar 265 días. ¿Cierto? Cada uno de estos días tenía un significado y cada uno de estos días tenía un destino asociado a una deidad, cosa que no hemos visto aquí, cosa que no lo hicieron en la India, no lo hicieron los griegos, no lo hicieron los romanos. Pues casualmente tomaron o llegaron a la misma conclusión. En general, el calendario de ellos tenía 18 meses, ¿cierto? Pero no eran 18 meses como los de nosotros, que, quincena, santa quincena, negativo. Son 10 meses de 20 días cada uno, más 5 días hábiles a fin de año. Y no por carnaval ni porque cambiamos el año, ¿cierto? Cada mes tenía su nombre, su símbolo relacionado y sus festividades, ¿cierto? A diferencia, en el calendario inca, que se basa en el movimiento del sol y las estrellas, los incas dividían el año en 12 meses lunares, algo que ya vimos en la China, ¿cierto? Pero estos locos los sacaban con 30 días cada uno, más un mes que intercalaban de 5 días. O sea, cada mes tenía su propia fiesta, hacíamos el party y teníamos los propios ritos, ¿cierto? Los incas también usaban un sistema de cuerdas anudados llamado quipú, que servía para registrar datos numéricos y cronológicos. Esto pues como para que no crean que no investigué, pero fue bastante difícil encontrar este tema de la parte precolombina. Estas son algunos de los ejemplos de cómo se llaman los días de la semana en diferentes idiomas, en diferentes culturas, en diferentes continentes.
Hay mucho más, podríamos escudriñar, desenterrar y seguir buscando, pero por hoy lo vamos a dejar así. Espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido algo nuevo y si te ha gustado, si te parece que es algo interesante, que vamos por un buen lugar, pues te invito a que nos des un comentario, una valoración, una sugerencia de temas a futuro. Muchachos, estamos en Facebook en De Otra Forma Podcast, en Instagram en De Otra Forma Podcast, Gmail De Otra Forma Podcast. También puedes compartir este podcast con tus amigos, familiares, para que ellos también puedan conocer de la historia de los días de la semana, tener historias donde, con que tomarse un café, relajarse un rato. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.